Hola, bienvenidos a Desmitificándote, el canal que te conecta con la realidad. Soy Atenea. Hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Joe Dispenza, Desarrolla tu cerebro. Nos habíamos quedado en los 4 pilares de la curación y vamos por el segundo. Y ahora nos vamos a la página número 79 y vamos a ver el número 3. Coincidencia número 3. ¿Podemos reinventarnos a nosotros mismos? Motivada como estaba por las graves enfermedades que sufría, tanto físicas como mentales, la gente a la que entrevisté comprendió que a fin de cambiar su forma de pensar, tendrían que cambiarlo todo. Para convertirse en una persona nueva, tendrían que imaginarse una nueva vida para ellos. Todos los que recuperaron la salud lo hicieron después de tomar una decisión consciente de reinventarse a sí mismos. Una vez que rompieron con su rutina diaria, comenzaron a pasar tiempo solos, pensando y observando, examinando y especulando sobre en qué clase de persona querían convertirse. Formularon preguntas que cambiaron sus más profundas teorías acerca de quiénes eran. Las preguntas que comenzaban con un ¿qué ocurriría si? Fueron cruciales para este proceso. ¿Qué ocurriría si dejo de ser una persona infeliz, egocéntrica y atormentada? ¿Y cómo puedo cambiar? ¿Qué ocurriría si dejo de preocuparme, de sentirme culpable o lleno de rencor? ¿Qué ocurriría si comienzo a decir la verdad, tanto a los demás como a mí mismo? Estas interrogantes, ¿qué ocurriría si?, les llevaron a otras preguntas. ¿A quién conozco que sea feliz y cómo lo ha conseguido? ¿A qué personajes históricos admiro por su nobleza y su singularidad? ¿Cómo podría llegar a ser como ellos? ¿Qué debería hacer, decir o pensar para mostrarme de una manera diferente ante el mundo? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí mismo? Reunir información es otro paso importante en el camino de la reinvención. Las personas a las que entrevisté tuvieron que coger lo que sabían sobre ellas mismas y después dar una nueva forma a sus pensamientos para desarrollar nuevas ideas sobre en quién querían convertirse. También estudiaron libros y películas sobre la gente a la que respetaban. Tras reunir parte de los méritos y puntos de vista de estos personajes, junto con otras cualidades que deseaban, utilizaron todo este material en bruto para empezar a construir una nueva representación de la forma en que querían mostrarse. Mientras estas personas exploraban nuevas posibilidades para encontrar una forma de ser mejor, también aprendieron nuevas formas de pensar. Interrumpieron el flujo de pensamientos repetitivos que habían mantenido durante la mayor parte de su vida. El hecho de deshacerse de los hábitos de pensamiento que les resultaban cómodos y familiares hizo que desarrollaran un concepto más evolucionado de la persona que podían llegar a ser y que pudieran reemplazar la antigua idea que tenían de sí mismos con un nuevo y más elevado ideal. Reservaron un tiempo a diario para reflexionar sobre cómo sería esa nueva persona. Tal y como se explicó en el capítulo 1, el repaso mental estimula el desarrollo de nuevos circuitos cerebrales y cambia el funcionamiento de la mente y el cerebro. En 1995, se publicó un artículo en el Journal of Neurophysiology, Boletín de Neurofisiología, que demostraba los efectos que el ensayo mental tenía sobre el desarrollo de circuitos neuronales en el cerebro. Los circuitos neuronales son agrupaciones de neuronas o células nerviosas que trabajan tanto juntas como de manera independiente en el cerebro. Las redes neuronales, como las llamaremos afectuosamente, son el más reciente modelo neurológico que explica cómo aprendemos y cómo recordamos. También sirven para explicar cómo cambia el cerebro con cada nueva experiencia, cómo se forman los diferentes tipos de memoria,
cómo se desarrollan las habilidades, cómo se demuestran los comportamientos conscientes e inconscientes e incluso cómo se procesa cualquier forma de información sensorial. Los circuitos neuronales son el descubrimiento neurológico que explica cómo podemos cambiar a nivel celular. En esta investigación en particular se pidió a 4 grupos de individuos que participaran en un estudio de 5 días que consistía en practicar con el piano a fin de cuantificar los cambios ocurridos en el cerebro. El primer grupo de voluntarios aprendió y memorizó una secuencia específica a una mano y 5 dedos que se practicó físicamente durante 2 horas durante los 5 días. Al segundo grupo de individuos se le pidió que tocaran el piano sin instrucción alguna y sin conocimiento de ninguna secuencia específica. Tocaron al azar durante 2 horas cada uno de los 5 días sin aprender ninguna secuencia de notas. El tercer grupo ni siquiera llegó a tocar el piano, pero a los individuos se les dio la oportunidad de observar lo que se le enseñaba al primer grupo hasta que se lo aprendieron de memoria. Después repasaban en sus mentes los ejercicios, imaginándose a sí mismos tocando durante el mismo tiempo por día que los participantes del primer grupo. El cuarto grupo era el grupo control. No hizo nada en absoluto. No aprendieron ni practicaron nada en este experimento, ni siquiera tuvieron que dejarse ver. Al final de los 5 días de estudio, los investigadores utilizaron una técnica llamada estimulación magnética transcraneal, además de otros sofisticados dispositivos para cuantificar los posibles cambios del cerebro. Para su sorpresa, el grupo que solo había repasado mentalmente la actividad mostraba los mismos cambios, que incluían la expansión y desarrollo de los circuitos neuronales de la misma área específica de su cerebro que los participantes que habían practicado físicamente las secuencias al piano. El segundo grupo, que no había aprendido ninguna secuencia, mostraba muy pocos cambios en su cerebro, ya que no habían practicado los mismos ejercicios una y otra vez cada día. El carácter aleatorio de su actividad nunca estimulaba los mismos circuitos neuronales de manera repetitiva y por tanto no fortalecía ninguna conexión nerviosa adicional. El grupo control, aquel que ni siquiera hizo acto de presencia, no evidenciaba ningún cambio en absoluto. ¿Cómo es posible que los individuos del tercer grupo mostraran los mismos cambios cerebrales que los del primer grupo sin haber tocado siquiera el teclado? Mediante la focalización mental, el tercer grupo de participantes activó de manera repetida circuitos neuronales específicos en zonas específicas de su cerebro. Como resultado, intensificaron la conexión de las células nerviosas. En neurología, este concepto se denomina aprendizaje hebbiano. La idea es bien sencilla. Las neuronas que se activan juntas se estructuran juntas. Así pues, cuando las cuadrillas de neuronas se estimulan de forma repetida, se establecen conexiones más fuertes y ricas entre unas y otras. De acuerdo con las exploraciones funcionales del cerebro, en este experimento en particular, los sujetos que repasaron mentalmente las secuencias activaron su cerebro del mismo modo que si en realidad estuvieran tocando. La activación repetida de las neuronas moldeó y desarrolló una agrupación neuronal en una zona específica del cerebro que a partir de entonces soporta el patrón de la intención consciente. A fuerza de voluntad, sus pensamientos quedaron acotados y parcelados en el cerebro. Es muy interesante resaltar que los circuitos fortalecidos y desarrollados se encontraban exactamente en la misma área del cerebro que en el grupo que practicaba con el piano. Los participantes desarrollaron y cambiaron su cerebro con solo pensar. Si se realiza el esfuerzo mental apropiado, el cerebro no nota diferencia entre una acción física o mental. Ojo con esto. Si se realiza el esfuerzo mental apropiado, el cerebro no nota diferencia entre una acción física o mental. La curación de la enfermedad digestiva de Sheila sirve para ilustrar este proceso de reinvención.
Sheila ha decidido que no volverá a resucitar los recuerdos de su pasado ni las actitudes asociadas que la definieron como víctima. Tras identificar los procesos de pensamiento habituales de los que quería deshacerse, mantuvo un nivel de conciencia en el que tenía el control suficiente para interrumpir sus pensamientos inconscientes. Así pues, ya no activa los mismos circuitos neuronales a diario. Una vez que consiguió dominar esos antiguos patrones y dejar a un lado los hábitos neurológicos de pensamiento, su cerebro comenzó a descartar los circuitos no utilizados. Este es otro aspecto relacionado con el aprendizaje hebbiano, que podemos resumir de la siguiente forma. Las neuronas que dejan de activarse juntas ya no se estructuran juntas. Esta es la ley universal del úsalo si no quieres perderlo en acción, y puede obrar maravillas a la hora de cambiar los viejos modelos de pensamiento sobre nosotros mismos. Con el tiempo, Sheila se deshizo de la carga de viejos pensamientos limitados con los que había estado distorsionando su vida. Ahora a Sheila le resulta más fácil imaginarse a la persona que deseaba ser. Exploró posibilidades que nunca antes había considerado. Durante semanas enteras se concentró en cómo pensaría y actuaría esta persona nueva y desconocida. Repasó sin cesar estas nuevas ideas sobre sí misma a fin de poder recordar cómo iba a ser ese día. Al final se convirtió en una persona saludable y feliz, que contemplaba su futuro con entusiasmo. Desarrolló nuevos circuitos cerebrales, al igual que los participantes que tocaron el piano. Es interesante resaltar aquí que la mayor parte de las personas a las que entrevisté jamás tuvieron que disciplinarse para hacer esto. Al contrario, les encantaba pensar en la persona que querían llegar a ser. Al igual que Sheila, toda la gente que compartió su caso conmigo tuvo éxito a la hora de reinventarse a sí misma. No dejaron de concentrarse en su nuevo ideal hasta que se convirtió en su forma habitual de ser. Se transformaron en otra persona y esa persona tenía costumbres nuevas. La manera en que lo consiguieron nos lleva hasta el cuarto punto en común que compartían aquellos que experimentaron curaciones físicas. Hasta aquí, y como les estaba yo hablando en el video anterior acerca de mi experiencia personal, de cómo ha sido mi progreso de sanidad de mi columna, yo puedo decir que reinventarse a uno mismo cuesta, pero es posible, ¿sí? Lo que nos dice Joe Dispenza a través de su libro de lo que ha hecho esa investigación con diferentes personas y a las conclusiones que él ha llegado, es verdad. O sea, yo lo he vivido, ¿sí? Y no ha sido un proceso de la noche a la mañana. Llevo 4 años en ese proceso de soltar todos esos paradigmas que traía acerca de las convicciones, de los dogmas, de la fe, de la vida en general, de la forma como yo veía este mundo a través de los ojos de la religión, y de la forma como yo respondía a este mundo y de los traumas que venía trayendo, de los dolores en mi propio cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un proceso de compromiso, es un proceso de conocerse a uno mismo, de ir identificando esos patrones mentales, de ir identificando esos dogmas, y de comenzar a reemplazarlos, a sanar. Y como estábamos leyendo, o sea, el que hace el ejercicio mental es tan igual que el que hace el ejercicio físico, porque el cerebro no está distinguiendo en la forma si es que lo estás haciendo físicamente o lo estás haciendo solamente en la mente. Es decir, para el cerebro lo estás haciendo ya, ¿sí? Entonces, es un ejercicio que te conlleva a hacerlo tanto mentalmente como físicamente. Entonces tienes que ir aplicando según la situación, las circunstancias que tú mismo vas desarrollando, ¿ya? Entonces, mi proceso yo lo vengo compartiendo con ustedes en los videos que
que tengo subidos ya en la plataforma, en los cuales ustedes los pueden ir viendo poco a poco, y para que puedan entender, porque que yo vaya leyéndoles cada parte de este libro y que vaya compartiendo de mi propia experiencia es como para que ustedes puedan entender de la forma como lo pueden hacer y de la forma como yo lo he podido conseguir. O sea, hoy por hoy yo puedo decir, yo soy otra persona. O sea, no soy la misma de hace 4 años atrás, ni tampoco soy la misma de hace 10 años atrás, porque con el transcurso de los años igual también vamos cambiando con nuestra experiencia de vida. Pero proponernos el cambiar, el proponernos el salir de ciertas situaciones, el proponernos el dejar atrás aquellas cosas que ya no nos permiten avanzar, ¿sí? Es parte de nuestra propia responsabilidad, y el ejercicio nos corresponde a cada uno. Así que les dejo con esta lectura. Espero que les sirva de ayuda y que lo pongan en práctica, ¿sí? Nos vemos en una próxima transmisión. Hasta pronto.